Buenas tardes, mi nombre es Vivian Laverde. A continuación voy a dar respuesta a las preguntas planteadas para el Foro del Corteos de Literatura Contemporánea con base en las obras del Maquinista y otros cuentos de Ferry o Bartleby, el escribiente Melville. ¿Qué cree que caracteriza a los cuentos leídos? Bueno, primero hay varios puntos en común. El primero es el cansancio generalizado y que plantea una denuncia con lo que ocurre actualmente en la sociedad, y es ese cansancio que puede ser físico, psíquico, laboral, por un exceso de trabajo o por un trabajo rutinario que no aporta a la vida, como ocurre con Bartleby, que busca extraerse del sistema y de las normas. También es ese cansancio por el inconformismo, por los actos injustos y crueles del hombre, por su xenofobia, como ocurre con alguno de los cuentos en el que llaman ratas amarillas a los chinos, también por la esclavitud a las que son sometidos unos por otros, y que se pone de manifiesto en uno de los relatos El astrólogo chino, con el ensayo El derecho a la pereza de Paula Fayette, que conforma la hipertextualidad de la obra. También por la pérdida de fe en la bondad humana, pero también por una esperanza escondida en algunos actos humanos o en el espíritu del poeta, como en el cuento de Raymond Roussel, que evoca el paraíso y que se convierte en una oda a este personaje, y que también se convierte o forma parte de la hipertextualidad de la obra. Son cuentos que tratan de las miserias humanas, de sus tristezas, decepciones, enfermedades psíquicas, y que el autor las circunscribe, por ejemplo, en un baúl, en los sueños, en un llanto reprimido que después resulta ser un llanto infinito, por ejemplo, en el cuento Al borde del llanto, la muerte, que se configura también como un significante en lo que traduce el Wall Street, el muro, el asfalto, el cemento, la falta de vida. Bartleby, que ve hacia el muro en su lugar de trabajo y que finalmente pues muere. También las obras aluden a un paraíso perdido o anhelado, a algo que no se encuentra, por ejemplo la carta que no llega a su destinatario, el manuscrito que no llega a su destinatario, el Valdivia que no llega a recoger al náufrago, el hombre que no llega a la sociedad secreta. El mismo Bartleby, que no encuentra ese trabajo que preferiría hacer, es un no hallarse a sí mismo, no encontrarse, no reconocerse, no encontrar un sentido, y que es un síntoma más de esta sociedad que pide extraerse de más, que pide extraerse de sí mismo y convertirse en una máquina más, en un artefacto más del sistema. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál cree que es la función del lenguaje en los cuentos? Bueno, pienso que en el cuento de Bartleby, el escribiente, hay una función conativa o apelativa que está en el jefe, y que tiene una connotación imperativa que busca inducir acciones, dar órdenes, sugerir comportamientos. El jefe también usa una función fática que busca comunicarse con Bartleby sin lograrlo. También de las funciones del lenguaje de Jacobson, la función poética está en las obras y se centra, ya que se centra en el mensaje y profundiza en la dicotomía signos-objetos. Con respecto a la posmodernidad, hay muchos elementos como son la fragmentación, ya que las obras, por ejemplo los cuentos, parecen relatos inconexos que no tienen relación, aunque aún hay temáticas comunes. También la deconstrucción, que tiene que ver con por ejemplo en el cuento de Bartleby, esa subversión tiene que ver con esa subversión, con ese rebelarse al sistema, a seguir las normas. También la fragmentación tiene que ver con esa fragmentación humana, la intertextualidad que responde a las diferentes obras que se enuncian, ¿no? Que están presentes dentro de las obras, y que son pues ajenas a la obra. La interculturalidad, que se expresa también con la reunión de esas culturas, con ese pluralismo, esa heterogeneidad, esa hibridez cultural y genérica, que también habla de los otros, de los marginados, de los que no tienen voz. Eso con respecto a la posmodernidad. Pues también esa posmodernidad habla de una extrañeza, esa extrañeza, por ejemplo, el hombre y la bestia, el caballo que tiene la voluntad, y el hombre que es llevado a un destino que depende de ese caballo. También, por ejemplo, los pescadores de pájaros, que tienen fuentes, que son palabras que tienen fuentes semánticas diferentes. El tren que nunca llega a ninguna parte. Los cuentos ya no son mimesis, no responden a la estructura tripartita aristotélica de inicio, nudo, desenlace. Los cuentos se pueden convertir en una oda, en una reflexión. eh, También se derrumban las fronteras entre esos mismos géneros, es decir,
ya no corresponden a cuentos, puede corresponder por ejemplo a una reflexión. También hay relatos intradiegéticos, la metaficción que se reflexiona a sí misma. Entonces hay una tendencia autorreflexiva. Por ejemplo, en el cuento En las fronteras de la escayola se reflexiona sobre el mismo sueño, que explora, que analiza, que es vivir en ese mundo desconocido. El cuento El fracaso de una ilustre carrera literaria, que se analiza cómo surge esa novela a partir de una frase insigne. Tenemos también la intertextualidad, que ya la habíamos visto con dos de las obras. También mencionan por ejemplo a Víctor Hugo o a Julio Verne. Y pues esa heterogeneidad y pluralismo que ya habíamos visto con la enunciación de los marginados, de los que se consideran de menor estirpe, de los vagabundos, de los que rompen las normas, de los que son explotados. En fin, muchas gracias. Hasta luego.